Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para que podamos entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de la Primera de Reyes, el capítulo 8. Salomón congregó en Jerusalén a todos los jefes de Israel, a los jefes de sus tribus y a los príncipes de sus familias, para subir el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David llamada Sión. Todos los hombres de Israel se reunieron junto a Salomón en el mes de Etanim, que es el séptimo del año, en la fiesta de las chozas. Los sacerdotes tomaron el arca de la alianza de Yahvé y la tienda que la cubría con todos los objetos sagrados que había en ella, y los subieron a la casa de Yahvé. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel, reunida con él ante el arca, sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que no se podían contar. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé a su sitio en el santuario, el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían sus alas y formaban como un toldo encima del arca y sus barras. Estas barras eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo que precede al lugar santísimo, pero no se veían desde afuera, y permanecieron allí hasta el día de hoy. En el arca no hay nada fuera de las 2 tablas de piedra que Moisés colocó allí en el Horeb, cuando Yahvé pactó la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Yahvé, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron continuar con la ceremonia, pues la gloria de Yahvé había llenado su casa. Entonces Salomón declaró: Yahvé ha dicho que permanecía en una espesa nube. Así pues, la casa que he edificado será tu morada, una morada en que permanecerás para siempre. El rey se volvió para bendecir a toda la asamblea de Israel. Todos estaban de pie y dijo: Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que habló personalmente a mi padre David y que en este día ha cumplido lo que había dicho. Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no había elegido ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar una casa en la que esté mi nombre. Hoy, sin embargo, he elegido a Jerusalén para que esté ahí mi nombre, lo mismo que he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo.
Mi padre David deseaba edificar una casa para el nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé le dijo: ha sido bueno que pensaras edificar esta casa, pero no lo harás tú, sino tu hijo, nacido de tu sangre. Él edificará esta casa para mi nombre. Yahvé ha cumplido su palabra. Ha sucedido a mi padre David y me ha sentado en el trono de Israel, como él lo había prometido, y he construido esta casa para el nombre de Yahvé. Le he destinado para recibir el arca con el documento de la alianza que Yahvé pactó con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces Salomón se puso ante el altar de Yahvé en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió sus manos al cielo y dijo: Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti, ni en el cielo ni en la tierra. Tú eres fiel a tu alianza y tienes compasión con tus siervos cuando te sirven con sinceridad. Tú habías anunciado este día a mi padre David, tu servidor. Hoy vemos que has sido fiel a tus palabras y has cumplido tus promesas. Y ahora, oh Yahvé, Dios de Israel, cumple bien esta otra promesa que le hiciste a David, diciendo: siempre habrá uno de tus hijos para servirme y reinar sobre Israel, con tal de que tus hijos se comporten y me sirvan como lo has hecho tú. Cumple, pues, la palabra que le dijiste a David mi padre. Pero, ¿será posible que Dios viva en medio de los hombres? Si los cielos invisibles no pueden contenerte, ¿cómo permanecerás en esta casa que yo te he construido? Escucha, pues, la plegaria y la súplica que tu siervo hace hoy en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del que tú mismo dijiste: en él estará mi nombre, y dígnate escuchar las oraciones que haré en este lugar. Escucha mi plegaria y la de Israel, tu pueblo, cuando oren en este lugar desde tu morada celestial. Escucha y perdona. Vendrán a este lugar los que son acusados de algún crimen y juran que son inocentes. Cuando se presenten en esta casa ante tu altar, escucha tú desde los cielos y haz justicia. Castiga al malo, haciendo recaer sobre él todo el mal que hizo, pero declara inocente al que obró rectamente, premiándolo según tu justicia. Si los israelitas son derrotados por sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelven a ti y confiesan su pecado, rogando y suplicando en esta casa, escúchalos desde el cielo y perdona el pecado de Israel. Devuélvelos a la tierra de sus padres. Cuando tengan sequía, porque pecaron contra ti, si luego oran en este lugar, confiesan su maldad y se arrepienten de sus pecados a consecuencia de sus apuros, escucha desde los cielos y perdona a Israel. Enséñales el buen camino que deben seguir y envía lluvia sobre tu tierra que diste por herencia a tu pueblo. Cuando haya hambre en el país, cuando haya peste, plaga del trigo, langosta o pulgón, cuando el enemigo tenga sitiada una de sus ciudades, en toda calamidad y enfermedad, escúchalos. Sea cual sea el motivo de la súplica,
Si un hombre verdaderamente arrepentido te ruega y extiende sus manos hacia tu casa, escúchalo desde tu morada celestial. Perdona, actúa y da a cada uno según se lo merezca, pues solo tú conoces el corazón de todos. Así los hombres te respetarán toda su vida y vivirán en esta tierra que diste a nuestros padres. Vendrá un tiempo en que los extranjeros que no te pertenecen a tu pueblo Israel también tendrán noticias de tu gran nombre, de tu fuerza y de tu poder. Si uno de ellos viene de una tierra lejana a orar a tu casa, escúchalo desde tu morada celestial y haz todo lo que te haya pedido. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y te temerán como te teme Israel. Y sabrán que ese es el lugar donde se invoca tu nombre, en esta casa que yo he construido. Cuando tu pueblo vaya a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú le hayas señalado y supliquen a Yahvé, vueltos hacia la ciudad que has elegido y hacia esta casa que yo he construido para tu nombre, escucha tú desde los cielos su oración y plegaria y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú, irritado contra ellos, los entregues al enemigo, y sus vencedores los lleven al país enemigo, lejano o próximo. Si se convierte en su corazón en aquella tierra, diciendo: hemos pecado, hemos sido perversos, somos culpables. Si se vuelven a ti de todo corazón y con toda su alma, en el país de sus enemigos que los deportaron, y te suplican, vueltos hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado para morada de tu nombre, escucha tú desde los cielos, lugar de tu morada, y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Perdona todas las rebeliones con que te han traicionado y concede que hayan compasión entre los que los deportaron y les tengan piedad, porque son tu pueblo y tu heredad, los que sacaste de Egipto del medio del horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo y a las de tu pueblo Israel, escuchándolos cuando te clamen hacia ti, porque tú los separaste para que fueran tu herencia entre todos los pueblos de la tierra, como dijiste por boca de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Al terminar Salomón esta plegaria y esta súplica, se levantó de delante del altar de Yahvé, del lugar donde estaba arrodillado con las manos extendidas hacia el cielo, y se puso de pie para bendecir a toda la asamblea de Israel, diciendo en alta voz: bendito sea Yahvé, que ha dado paz y reposo a su pueblo Israel, según se lo había prometido. No ha faltado a ninguna de las promesas que hizo por boca de Moisés, su siervo. Que ahora Yahvé esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos abandone ni nos rechace, que incline nuestro corazón hacia Él para que caminemos por sus caminos y guardemos todos los mandamientos, los decretos y las ceremonias que ordenó a nuestros padres. Que mi súplica a Yahvé permanezca día y noche en su presencia, para que me dé lo merecido a mí, tu siervo, y a todo su pueblo según las necesidades de cada día, para que todos los pueblos sepan que Yahvé es Dios y que no hay otro,
Así los corazones de ustedes estarán enteramente con Yahvé nuestro Dios, para caminar según sus preceptos y para guardar sus mandamientos como hoy. El rey y todo el pueblo con él ofrecieron sacrificios ante Yahvé. Salomón ofreció como sacrificios de comunión 22,000 bueyes y 700,000 ovejas. Así fue inaugurada la casa de Yahvé. Aquel día el rey consagró el interior del patio que está delante de la casa, pues ofreció allí holocaustos, la oblación y las grasas de los sacrificios de comunión, porque el altar de bronce que estaba ante Yahvé se hizo chico ese día, para contener todas las víctimas sacrificadas. En aquella ocasión celebró Salomón la fiesta de las chozas, y con él todo Israel. Era una gran asamblea, pues habían venido desde la entrada de Hamab hasta el torrente de Egipto. Estuvieron en presencia de Yahvé durante 7 días y 7 noches. Y el día octavo despidió al pueblo, bendijeron al rey y se fueron a sus casas alegres y contentos por todo el bien que Yahvé había hecho a su siervo David y a su pueblo Israel. Hemos acabado de oír la palabra de Dios. El día de hoy, de la lectura que tú y yo hemos escuchado, ¿qué nos quiere decir nuestro Padre Dios Yahvé para nuestra vida, hermanos? ¿Qué es lo que nos quiere decir hoy nuestro Padre Dios Yahvé? Hoy Dios nos habla y nos menciona y nos relata lo que ocurrió en aquella ocasión cuando el rey Salomón terminó de hacer el templo donde estaría en aquel entonces el nombre de nuestro Padre y Dios Yahvé. Aquel templo que por boca de nuestro Padre Dios Yahvé le anunció a David que el que lo haría sería un hijo de David, mas no David. ¿Por qué? Porque el de la iniciativa de querer hacer un templo o una casa exclusiva para nuestro Padre Dios Yahvé fue del rey David. Pero nuestro Padre Dios Yahvé le manda decir al rey David que él no era digno de construir esa casa. Y le dice por qué. A pesar de que David era un fiel servidor de nuestro Padre Dios Yahvé, Yahvé no permitió que David construyera esa casa, hermanos. Por la simple y sencilla razón de que le dice Yahvé que él ha derramado mucha sangre. Y por consecuencia de eso, no puede construir el templo o la casa a Yahvé. Pero sí le dice que la va a construir uno de sus hijos, de él, del cual será como un hijo de Yahvé. Y ese hijo de David que construyó el templo es el rey Salomón. Aquel personaje que tuvo una sabiduría inmensa, hermanos. Aquel rey fue el que le hizo la casa a Dios, y es el rey Salomón. Y hoy Dios nos habla de aquel acontecimiento,
de cuando Salomón termina la casa que había construido para Yahvé. Pero ¿qué es lo importante de esa ocasión, hermanos? ¿Qué es realmente lo importante de esa ocasión, hermanos? En esa ocasión ocurre algo muy importante y valioso para nosotros, hermanos. Y que hoy Dios quiere que tú y yo lo entendamos y lo comprendamos y lo pongamos en práctica. Aquel día dice la lectura que Salomón congregó a todo Israel. A todo Israel lo congregó aquel día para la inauguración de la casa de Dios o del templo de Dios, hermanos. Y dice la lectura que la casa o el templo se llenó de la presencia de Dios. Dios santificó ese lugar para que ahí estuviera su nombre. Era un lugar santo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el nombre de nuestro Padre Dios Yahvé. Y nuestro Padre Dios Yahvé descendió de los cielos para consagrar ese lugar. Nadie lo vio realmente, pero vieron la nube densa en la que Dios se manifestaba con ellos. La vieron que cubría todo el templo o toda la casa. Y esa era la presencia de Dios. ¿Y qué acontece después, hermanos? Acontece lo que realmente hoy Dios quiere que tú y yo entendamos y comprendamos. Acontece que el rey Salomón se pone ante la presencia de Dios y se postra ante él, hermanos. Se postra ante él con las manos abiertas hacia arriba. Y se postra ante él para hacer una oración. Hacerle una oración a nuestro Padre Dios Yahvé. Una oración por ese lugar que él había construido hacia el nombre de él. Y ese lugar en el que Dios estaba haciendo presente por medio de la nube. Salomón se postra con los manos abiertos y le hace una oración a nuestro Padre y Dios Yahvé. Pero ¿qué clase de oración le hace Salomón a nuestro Padre Dios Yahvé, hermanos? Aquí lo primero importante que Dios nos dice es que solo a Él le tenemos que hacer oración, de que solo a Él le tenemos que pedir por medio de la oración que nosotros le hagamos. O sea que la oración nomás tiene que ser a ¿quién? A nuestro Padre Dios Yahvé. Eso es algo muy importante de lo que hoy Dios nos revela por medio de la lectura. ¿Por qué? ¿Por qué digo que la oración nomás es a nuestro Padre Dios Yahvé?
porque la oración que hace Salomón se la hace solamente a Dios. Y en toda la oración que Salomón hace, nomás menciona el nombre de nuestro Padre Dios Yahvé y no menciona ningún otro nombre, hermanos. Excepto menciona cuando recuerda y le dice a nuestro Padre Dios Yahvé que Él eligió al pueblo de Israel desde que lo sacó por medio de ¿quién? De su siervo Moisés. Habla y dice Salomón. Pero en la oración nombra siempre el nombre de nuestro Padre y único Dios Yahvé. Y fíjate, vamos a recordar esa oración, cómo la hace Salomón y cómo es dirigida nomás a quién, a nuestro Padre Dios Yahvé y a nadie más. Eso es lo que hoy Dios nos dice, que nuestra oración nomás tiene que ser dirigida hacia Él, a nadie más. Por eso es que nosotros siempre que oramos y hacemos nuestra oración, siempre nos dirigimos a nuestro Padre y Dios Yahvé, pidiéndole cualquier cosa. Siempre invocamos el nombre de Dios. Me dirijo ante ti, oh Padre Dios Yahvé, hoy en este día, para pedirte, para suplicarte, que me ayudes a salir adelante con todos los compromisos que tengo. Y terminamos diciendo, y te lo pido por nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre es primero a quién, al Padre. ¿Y por qué terminamos con el Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que todo lo que le pidiéramos a nuestro Padre Dios Yahvé en su nombre, Dios nos lo daría. Por eso es que utilizamos esas palabras. Pero siempre la oración es dirigida a nuestro Padre Dios Yahvé. La oración. Y la pedimos ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Porque así nos lo manifestó nuestro Señor Jesucristo y así lo dejó establecido en el Evangelio de Juan. Cuando dice, todo lo que pidan en mi nombre a Dios, a nuestro Padre Dios Yahvé, Él se los dará. Pero el punto aquí es que nosotros, todas nuestras oraciones solamente tienen que ir dirigidas a nuestro Padre Dios Yahvé, a nadie más. Terminando y pidiéndole ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Pidiéndole, pero la oración es dirigida a Él. Y Salomón es lo que hace en esta oración. Pero veamos cómo la hace y cómo ruega y pide a quién, a nuestro Padre Dios Yahvé, por todo el pueblo, por todas las cosas que pueden pasar, por todas las cosas que pueden suceder, pero siempre se dirige a quién, a nuestro Padre y Dios Yahvé, y siempre le dice, escucha a tu pueblo y perdona. Fíjate, la misma palabra de Dios nos dice la palabra de Dios. Yahvé ha cumplido su palabra, ha sucedido a mi padre David y me ha sentado en el trono de Israel, como él lo ha prometido, y he construido esta casa para el nombre de Yahvé. Yahvé, la oración dirigida a Yahvé, reconociendo que Yahvé, nuestro Dios, cumple lo que promete. Yahvé había prometido que por medio de un hijo del rey David iba a construir el templo, y Salomón era hijo de David, y así sucedió. Y sigue diciendo, la he destinado para recibir el arca con el documento de la alianza que Yahvé pactó con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces Salomón se puso en el altar de Yahvé. Salomón se puso en el altar de Yahvé ante la presencia de Yahvé. Salomón. ¿Para qué? En presencia de toda la asamblea de Israel, extendió sus manos hacia el cielo y se postró ante Yahvé. Extendió sus manos al cielo y se postró ante Yahvé y dijo, Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti, ni en el cielo ni en la tierra,
Tú eres fiel a tu alianza y tienes compasión con tus siervos cuando te sirven con sinceridad. Está haciéndole la oración a nuestro Padre y Dios Yahvé. Se está dirigiendo solamente a Él. Y el nombre que menciona en toda su conversación es Yahvé, nuestro Padre y Dios Yahvé. Eso es lo que tenemos que ver nosotros en toda la oración que Salomón hace en aquella ocasión. Postrado y con las manos, dice la palabra de Dios. Postrados y con las manos extendidas al cielo. Dice, siempre habrá uno de tus hijos para servirme y reinar sobre Israel, con tal de que tu hijo se comporte y me sirva como lo has hecho tú. Cumple pues la palabra que le dijiste a David mi padre. Pero ¿será posible que Dios viva en medio de los hombres? Si los cielos invisibles no pueden contenerte, ¿cómo permanecerá en esta casa que yo te he construido? Escucha, pues la plegaria y la súplica que tu siervo hace hoy en tu presencia. Escucha. ¿A quién está diciendo? A Yahvé, que es con el que está haciendo la oración, que es con el que está dirigiéndose, haciendo la oración hacia Yahvé. Le dice, escucha pues la plegaria y la súplica que tu siervo hoy hace en tu presencia. ¿En la presencia de quién estaba Salomón? En la presencia de Yahvé, en la presencia de nuestro Dios. Al que se estaba dirigiendo Salomón era a Yahvé, haciéndole una oración. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del que tú mismo dijiste. En él estará mi nombre, y dígnate a escuchar las oraciones que haré en este lugar. Dígnate a escuchar las oraciones que haré en este lugar. Y las oraciones, ¿hacia quién van? Las oraciones que Salomón está dirigiendo en ese lugar, ¿hacia quién van? Las oraciones van dirigidas exactamente nomás a quién, a Yahvé. Porque las oraciones que nosotros hagamos en nuestra vida, ya sea cuando nos vamos a dormir, ya sea cuando nos levantamos, ya sea cuando vamos en el transcurso del día, nuestras oraciones tienen que ser solamente dirigidas a nuestro Padre y Dios Yahvé y ante nadie más. ¿Por qué la oración tiene que ser nomás dirigida ante nuestro Padre y Dios Yahvé? ¿Y por qué no ante otra cosa o otra persona, hermanos? ¿Por qué? Porque el único, fíjate bien, el único que es digno de recibir todas las oraciones y que nos puede ayudar en lo que le estemos pidiendo es nuestro Padre y Dios Yahvé. Por eso es que si tú lees en la Biblia, todos los personajes que van pasando en la historia de la palabra de la Biblia, cuando hacen una oración para pedir cualquier cosa o suplicar cualquier cosa, esa oración es dirigida a quién, a Yahvé. Ya sea para pedirle, ya sea para agradecerle, ya sea para alabarlo, es a Yahvé, a nadie más, hermanos. Si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que las oraciones que nuestros antepasados en aquel entonces hacían era Yahvé. Todos los personajes que se dan en la historia, cuando oraban y pedían, era Yahvé, a nadie más. El mismo nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, porque es el ejemplo perfecto que Dios ha puesto
para toda la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos ha dejado como manifiesto, hermanos, que Él, cuando hacía sus oraciones para pedirle, para darle gracias o para platicar con Él, era nomás a nuestro Padre Dios Yahvé. Solamente se dirigía a Él y a nadie más, hermanos. Por eso es que la oración tiene que ser dirigida a nuestro Padre y Dios Yahvé, ya sea para darle gracias, ya sea para pedirle una cosa, ya sea para glorificarlo y decirle que Él es grande y poderoso y que no hay otro Dios, así como Salomón lo manifestó en esta oración, reconociendo que no hay ningún Dios como Él, ni en los cielos, ni en la tierra, en ningún lugar, porque solamente Él es el único y verdadero Dios Yahvé. Pero es hacia Él, hermanos. Y eso es lo que hoy Dios nos transmite a mí y a ti, y que quiere que estemos conscientes de que nuestras oraciones tienen que ser dirigidas nomás a nuestro Padre Dios Yahvé, con la única diferencia de la oración que hace Salomón aquí a la que nosotros hacemos, es que nosotros terminamos diciendo que te lo pedimos por el nombre de ¿quién? De tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es la única diferencia. ¿Por qué? Porque mismo nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo que estamos siguiendo, Él mismo nos lo dijo, que todo lo que pidamos al Padre en nombre de Él, nos lo dará. No quiere decir que nuestro Señor Jesucristo se esté brincando por encima de Dios. No, hermanos. No. Jesucristo reconoce a Dios como el único Dios y el único que tiene el poder para hacer todo. Simplemente nos dejó manifestado que todo lo que pidamos en nombre de Él, de nuestro Jesucristo, nos lo concederá. Por eso es que ahora en la actualidad todos los cristianos, cuando oramos a Dios, le pedimos, sea cualquier cosa, siempre terminamos diciendo, te lo pedimos por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Esa es la única diferencia que hay entre la oración que en la lectura de hoy Dios nos narra por medio de Salomón y en la oración que nosotros hacemos actualmente, hermanos. Pero sigamos leyendo la palabra de Dios, donde dice: escucha pues la plegaria y la súplica de tu siervo que hace hoy en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar, del que tú mismo dijiste, en él estará mi nombre, y dígnate a escuchar las oraciones que haré en este lugar. Escucha mi plegaria y la de Israel, tu pueblo, cuando recen o oren en este lugar. Desde tu morada celestial escucha y perdona. Fíjate cómo está la oración de Salomón. Salomón empieza a pedir y le pide a nuestro Padre Dios que escuche, porque hacia Él se está dirigiendo. ¿Por qué se está dirigiendo hacia Él? Porque reconoce que el único que puede ayudar a Israel de cualquier problema y cualquier conflicto que tenga es solamente nuestro Padre Dios Yahvé. Es el único, no hay nadie más. No es que Salomón tuviera el poder para ayudarlos, no. Salomón era un fiel servidor, ¿de quién? De Yahvé. Por eso es que Salomón se dirige a Yahvé para pedir ayuda, porque reconoce que solo Yahvé es el único que puede ayudar al pueblo. Y por eso dice: escucha mi plegaria y la de Israel, tu pueblo, cuando oren en este lugar, cuando oren, cuando se dirijan hacia ti, oh Padre y Dios Yahvé. Desde tu morada celestial, escucha y perdona. Vendrán a este lugar los que son acusados de algún crimen y jurarán que son inocentes. Cuando se presenten en esta casa ante tu altar, ante tu presencia, escucha tú desde los cielos y haz justicia.
Castiga al malo haciendo recaer sobre él todo el mal que hizo, pero declara inocente al que obró rectamente, premiándolo según tu justicia. Según la justicia de quién? De nuestro Padre Dios Yahvé. Y que castigue al malo quién? Nuestro Padre Dios Yahvé. Y sigue diciendo, si los israelitas son derrotados por sus enemigos, por haber pecado contra ti. Fíjate, Salomón siempre se está dirigiendo a él. Si los israelitas, dice la palabra de Dios, son derrotados por sus enemigos, porque pecaron contra ti, o sea, contra ti, oh Padre Yahvé, pero luego vuelven a ti y confiesan su pecado. ¿Vuelven ante quién? Ante nuestro Padre Dios Yahvé. Y confiesan su pecado, rogando y suplicando en esta casa. Escúchalos desde el cielo y perdona el pecado de Israel. Devuélvelos a la tierra de sus padres, dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Escucha desde los cielos y perdona a Israel. Enséñales el buen camino que deben seguir y envía la lluvia sobre esta tierra que diste por heredar a su pueblo. Escucha, oh Padre Dios Yahvé, desde los cielos y perdona a Israel. Perdona porque han pecado contra ti. Perdónalos si vuelven arrepentidos realmente de corazón, reconociendo que pecaron contra ti. Perdónalos. Y dice, y enséñales el buen camino que deben seguir y envía lluvias sobre tu tierra que diste por herencia. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Sigue diciendo. Cuando haya hambre en el país, cuando haya peste, plaga del trigo, langostas o pulgón, cuando el enemigo tenga sitiada una de sus ciudades en toda calamidad y enfermedades, escúchalos, sea cual sea el motivo de su súplica. Si un hombre verdaderamente, fíjate bien, Salomón pide por ellos. ¿Ante quién? Ante nuestro Padre Yahvé está pidiendo por todos ellos. Pero está diciendo, fíjate las palabras que está diciéndole Salomón a nuestro Padre Dios Yahvé. Y le dice, sea cual sea el motivo de sus súplicas, si un hombre verdaderamente arrepentido te ruega y extiende sus manos hacia tu casa, escúchalos desde tu morada celestial. Perdona, actúa y da a cada uno según lo merezca, pues solo tú conoces ¿qué? Los corazones de todos. Solo tú. ¿Quién conoce los corazones de todos? El que nos hizo. ¿Y quién nos hizo? Nuestro Padre Dios Yahvé. Por eso Salomón reconoce a Dios por sobre todas las cosas. Y por eso es que él le dice, solo tú conoces los corazones de todos. Y sigue diciendo la palabra de mi Padre, el único y Dios verdadero Yahvé. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y dice, cuando tu pueblo vaya a la guerra contra sus enemigos, por el camino que tú le hayas señalado, y supliquen ¿a quién? A Yahvé. Supliquen y se dirigen ¿a quién? A Yahvé. Vueltos hacia la ciudad que has elegido y hacia esta casa que yo he construido para tu nombre. Aquí lo importante de la oración de Salomón es que fíjate cómo dice, cuando tu pueblo vaya a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú le hayas señalado y supliquen a Yahvé, fíjate, viene a quien, a Yahvé, a nadie más. Cuando supliquen a quien, ante Yahvé, vueltos hacia la ciudad que has elegido y hacia esta casa
que yo he construido para tu nombre. Escucha tú desde los cielos su oración y plegaria y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque. No hay hombre sobre la faz de la tierra que no peque, hermanos. Todos los habitantes que vivimos sobre la faz de la tierra somos pecadores. Y todos necesitamos del perdón de ¿quién? De nuestro Padre Dios Yahvé. Pero para conseguir ese perdón tenemos que estar arrepentidos y dirigiendo nuestra oración solamente ¿a quién? A nuestro Padre Dios Yahvé. Aquel que puede realmente perdonarnos y limpiarnos. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única diferencia entre la oración que hace Salomón en aquel entonces y la oración que hacemos nosotros en la actualidad. Porque nosotros terminamos diciendo, ¿por quién? Por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pues no hay hombre que no peque. Y tú irritado contra ellos los entregues al enemigo y sus vencedores los lleven al país enemigo lejano o próximo. Si se convierten en su corazón en aquella tierra, diciendo, hemos pecado contra Yahvé, hemos sido perversos y somos culpables. Si se convierten en su corazón, el convertirse uno de corazón, ¿qué es, hermano? Cuando uno se convierte de corazón, uno reconoce desde dentro de su corazón, desde dentro de su ser, que realmente uno es culpable. ¿Por qué? Porque realmente hemos pecado. ¿Contra quién? Con nuestro Padre Dios Yahvé. Y hemos sido perversos y somos culpables. Porque ahorita nos acaba de decir la palabra de Dios, que no hay hombre que no peque. Entonces, cuando un corazón realmente se convierte, reconoce ante quién, ante nuestro Padre Dios Yahvé, que realmente hemos pecado contra Él y que hemos sido perversos y que somos culpables. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Si se vuelve a ti de todo corazón y con toda su alma en el país de sus enemigos que lo deportaron y suplica vueltos hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado para morada de tu nombre, escucha desde los cielos el lugar de tu morada y perdona a tu pueblo que ha pecado contra quién, contra ti. Perdona todas las rebeliones con que te ha traicionado y concédeles que hallen compasión entre los que lo deportaron y tengan piedad, porque son tu pueblo y tu heredad los que sacaste de Egipto en medio del horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tus siervos y a las de tu pueblo Israel. Escúchalos cuando aclamen a quién, hacia ti. ¿Hacia quién? Hacia Yahvé. Cuando aclamen hacia Yahvé. Hacia nadie más. Cuando la oración realmente sea dirigida hacia Yahvé. Por eso es importante que entendamos y comprendamos que nosotros los cristianos, nuestras oraciones solamente son dirigidas ¿a quién? A nuestro Padre Dios Yahvé y a nadie más. En nuestra oración solamente está el nombre de nuestro Padre Dios Yahvé y terminamos diciendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, que lo que pidamos en el nombre de Él, Dios nos lo concederá. Pero siempre es, me dirijo ante ti, oh Padre Dios Yahvé, hoy en este día. Me dirijo ante ti, oh Padre Dios Yahvé, hoy en este día. Para darte las gracias porque me has ayudado día tras día a salir adelante en mis conflictos y en mis problemas. Y porque me has dado la paz
que necesito, porque me has dado la sabiduría que requiero para poder salir adelante. Oh Padre amoroso y Dios Yahvé. Y quiero pedirte que todos los días de mi vida pueda yo caminar de tu mano para poder seguir adelante de acuerdo a como tú quieres que yo vaya caminando en mi vida. Te lo pido y te lo suplico por el único mérito que tú nos has dejado, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es la oración que debe ser dirigida a nuestro Padre Dios Yahvé. Los únicos dos nombres que nosotros mencionamos en nuestras oraciones es el del Padre, porque es al que nos dirigimos primero, y terminamos diciendo que te lo pedimos por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. De ahí al real no debe ser mencionado ningún otro nombre en nuestras oraciones, hermanos. No debe haber. Porque ahorita en la actualidad hay millones y millones de oraciones que la gente ha inventado. Oraciones que no están de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Y Dios nos ha enseñado que la oración nomás debe ser dirigida hacia Él y hacia nadie más. Cuando alguien hace una oración por medio de otro nombre que Dios no nos ha dado, esa oración no es apta ante los ojos de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha enseñado así. Cuando una oración realmente es digna ante los ojos de Dios, es la oración que se hace como Dios nos ha enseñado, que es hacia Él y por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Les comento esto porque tristemente, hermanos, hay cada clase de oración dirigidas a otras personas que no son nuestro Padre Dios Yahvé, y que la gente las hace por medio de estampitas, para que podamos entender, por medio de estampitas de personajes que sirvieron a Dios cuando estaban vivos, pero que hoy ya están descansando, y gente que se ha encargado de utilizar, fíjate bien, de utilizar esos nombres de esas personas para hacer oraciones por medio de ellos, invocando el nombre de ellos. Esas oraciones no son dignas ante los ojos de Dios, porque estás haciendo tu oración pidiendo por medio de esa estampita y de ese nombre de esa estampita, que puede ser fulanito de tal. En esa estampita puede estar el nombre de esa persona y no el nombre de Dios. Y entonces cuando tú diriges tu oración leyendo esa estampita, diriges el nombre de esa persona. Y después diriges hacia Él pidiendo por X motivo o por X circunstancia. No, hermanos, esas no son las oraciones que tú ni yo tenemos que hacer. La oración que tú y yo tenemos que hacer es como la oración que hoy Dios nos ha enseñado de la que hizo Salomón. Y la oración que hizo Salomón fue dirigida solamente a ¿quién? A nuestro Padre y Dios Yahvé. Pidiendo por el pueblo, pero solamente a ¿quién? A nuestro Padre y Dios Yahvé. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó igual, que la oración era solamente hacia Dios, dirigiéndonos hacia Dios, porque Él así lo hacía. Ya cuando Él va a partir, cuando Él ya va a morir, entonces nos dice y nos menciona
que lo que pidamos al Padre, fíjate, viene al Padre, por nombre de Él, Dios nos lo concederá. Por eso es que nuestra oración es ahora, primero dirigiéndonos al Padre y después terminando y diciendo que te lo pedimos por quién, por nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, de no caer en las trampas que han puesto utilizando los nombres de esos personajes que en su tiempo sirvieron a Dios, pero que ya no están. Y que la gente se ha encargado de utilizar, bueno, no la gente, Satanás, por medio de la gente, se ha encargado de utilizar los nombres de esas personas para que la gente pida y haga sus oraciones utilizando los nombres de esas personas, hermanos. Ojo y cuidado. Tú y yo que somos cristianos y que leemos la palabra de Dios, hay que obedecer lo que Dios nos dice. Y Dios nos dice que la oración simplemente es dirigida a Él. Y la oración que es dirigida a Él tiene que ser dirigida por el nombre de nuestro Padre y Dios Yahvé. Y terminando pidiendo por quién, por el Señor Jesucristo, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de mi Padre, el único y Dios verdadero Yahvé. Dice, que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo y a las de tu pueblo Israel. Escúchalos cuando aclamen a quien hacia ti, porque tú los separaste para que fueran tu herencia en todos los pueblos en la tierra, como dijiste por boca de quién, de Moisés. Ahí menciona en la oración la palabra Moisés. Fíjate bien, Ahí Salomón menciona la palabra Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Le recuerda a nuestro Padre y Dios Yahvé en sus oraciones, diciéndole, fíjate bien, a nuestro Padre y Dios Yahvé. Cuando aclamen a ti, ¿a quién? A Yahvé. Porque tú, Padre Dios Yahvé, los separaste para que fueran tu herencia entre todos los pueblos de la tierra. ¿A quién separó? Al pueblo de Israel, de todos los demás pueblos de la tierra. Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera su herencia, hermanos. Y Salomón le está recordando en su oración que dirige hacia él. Le está recordando que él fue el que eligió, o sea, quien nuestro Padre Dios Yahvé eligió a ese pueblo como herencia de entre todos los pueblos. Y le dice y le recuerda, como dijiste por boca de quién, de Moisés, tu siervo, como dijiste por boca de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Sí menciona a Moisés, porque le recuerda que Dios elige al pueblo de Israel para que sea su herencia. Y le dice, y así como tú dijiste que por boca de Moisés, cuando lo sacaste, ¿de dónde? Del pueblo de Egipto. Al término, Salomón, esta plegaria, esta oración y estas súplicas, fíjate, viene al terminar Salomón esta plegaria, esta oración y esta súplica, se levantó de delante del altar de quién, de Yahvé, ante el quien estaba postrado Salomón, haciéndole la oración a quién, a Yahvé. Vuelvo a decirte, a la oración de Yahvé sí mencionó aquí a Moisés, recordándole a nuestro Padre Dios Yahvé que él, o sea, que Yahvé eligió al pueblo de Israel como su herencia de entre todos los pueblos. Cuando dijiste por boca de Moisés, cuando Yahvé dice por boca de Moisés, ¿por qué? Porque Moisés fue un siervo de Yahvé, un fiel siervo de Yahvé.
Y dice, como tú dijiste por boca de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Al terminar Salomón esta plegaria, esta oración y esta súplica, se levantó de delante del altar de Yahvé, del lugar donde estaba arrodillado, con las manos extendidas. Y se puso de pie para bendecir a toda la asamblea de Israel, diciendo en alta voz. ¿Y qué fue lo que dijo Salomón cuando bendijo al pueblo de Israel en santa voz, después de hacerle la oración a nuestro Padre Dios Yahvé, postrado ante la presencia de Dios con las manos extendidas al cielo? Veamos lo que Salomón dice en alta voz para bendecir al pueblo de Israel y con qué nombre lo bendice. Fíjate bien, bendito sea Yahvé, bendito sea Yahvé, nadie más, que ha dado paz y reposo al pueblo de Israel, según se lo había prometido. No ha faltado a ninguna de las promesas que hizo por boca de Moisés su siervo. Que ahora Yahvé, fíjate bien, Yahvé, esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos abandone ni nos rechace. Yahvé, que estuvo con nuestros padres, que no nos abandone, que incline nuestro corazón hacia Él, que incline nuestro corazón hacia quién, hacia Yahvé, hacia Él, para que caminemos por sus caminos y guardemos todos los mandamientos. ¿Los mandamientos de quién? De nuestro Padre y Dios Yahvé, que fueron dados por medio de quién? De Moisés. Los decretos y las ceremonias que ordenó a nuestros padres. Que mis súplicas y mi oración a Yahvé permanezca día y noche en su presencia, para que me dé lo merecido a mí, tu siervo, y a todo su pueblo, según las necesidades de cada día. Para que todos los pueblos sepan que Yahvé es Dios y que no hay otro Dios sino Yahvé. Siempre se dirige a Yahvé y siempre menciona el nombre de Yahvé y no más. Bendice al pueblo con el nombre de Yahvé. Hace la oración y la súplica hacia el nombre de quién, de nuestro Padre Dios Yahvé, dirigiéndose a Yahvé, pidiendo por el pueblo ante quién, ante Yahvé, porque la oración es dirigida a Yahvé y a nadie más. Y sigue diciendo, así los corazones de ustedes estarán enteramente con Yahvé, nuestro Dios, para caminar según sus preceptos y para guardar sus mandamientos como hoy. Para guardar sus mandamientos como hoy. Y nos despedimos con estas palabras que se nos queden en nuestros corazones. Así los corazones de ustedes estarán enteramente ¿con quién? Con Yahvé, nuestro Dios, para caminar según sus preceptos y para guardar sus mandamientos como hoy. Amén. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndoles la cordial invitación que escuchemos atentamente lo que Dios nos dice por medio de su palabra, que la acojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero lo más importante, que la pongamos en práctica en nuestra vida, porque si la ponemos en práctica, entonces nosotros primeramente vamos a ir siendo obedientes hacia lo que Dios nos pide por medio de su palabra. Y por medio de esa obediencia que vayamos teniendo hacia nuestro Padre Dios Yahvé, vamos a ir purificándonos y limpiándonos de nuestra alma.
Y conforme vayamos purificándonos y limpiándonos nuestra alma, vamos a ir cambiando hacia la persona que Dios quiere que realmente seamos, hacia esa persona nueva que es nuestro Señor Jesucristo. Y dejemos al hombre viejo que es Adán, hermanos. Mis hermanos, me despido haciéndole una oración a mi Padre Dios. Papito hermoso, Padre y Dios querido, el Dios verdadero, al que yo amo con todo mi corazón y al que quiero servir eternamente. Hoy en este día, ante tu presencia, ante la presencia de tu creación y de todo lo que tú has hecho, primero quiero darte las gracias. Las gracias porque tú existes, Padre Dios, y por medio de que tú existes, existo yo. Gracias te doy por la salud y las fuerzas que tú me das día tras día para que yo me pueda incorporar y pueda hacer mis actividades diarias. Gracias por los alimentos que me das, tanto espirituales como físicos, para alimentar mi espíritu y mi alma y para alimentar este cuerpo. Papito, quiero pedirte, Señor, quiero pedirte humildemente que por favor no nos abandones, que por favor no nos desampares, sino que al contrario, ayúdanos y camina con nosotros día a día, para que así, junto de tu mano y de tu presencia, podamos nosotros caminar en este mundo y poder llegar al día que tú has prometido, a ese día en el cual todos vamos a poder estar en tu presencia. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte y glorificarte, porque solo tú que eres el único Dios verdadero, eres digno de recibir toda alabanza, todo honor y toda gloria, como digno que eres y Dios verdadero. Y nosotros, reconociendo que realmente tú eres el Dios verdadero, queremos alabarte por medio de esta alabanza, agradeciéndote, oh Padre de Yahvé, que lo que somos y lo que tenemos es solamente gracias a ti, reconociendo que tú nos das todo lo que somos y lo que tenemos, oh Papito amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Cada día más a ti, en tu presencia adorar. Revelamos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria,
sea la honra y la gloria, sea la honra y el poder. Nos acercamos confiadamente a darte placer, Señor. Este es el momento oportuno, conocer más. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Decimos, revelamos tu gloria esta noche. Revelamos tu gloria, deseamos mucho presencia, queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, la gloria, sea la gloria y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que estás sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la gloria y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, 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 sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria,
vive para ti. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo y los quiero con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo sagrado de nuestro Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo y que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe día tras día y nos guíe por el camino correcto para poder llegar al Padre y estar por siempre y para siempre con Él. Amén.